¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar si ser creyente es solo una etiqueta? Pues hay una corriente de pensamiento que va mucho más allá de eso. Propone que la verdadera fe no es un título, sino una transformación a un nivel, digamos, genético-espiritual. Acompáñenme en este análisis para descubrir cómo se pasa de ser simplemente llamado creyente a encarnar la esencia misma de un hijo de Dios. Esta frase lo cambia todo. Dios no está haciendo seguidores, sino reproduciendo su especie. Hay que olvidarse de la idea de simplemente acumular admiradores. No. El enfoque aquí es algo muchísimo más profundo. Se trata de una reproducción espiritual, una transformación total de la naturaleza de una persona. Para que quede claro, vamos a desglosarlo en 5 partes. Primero, vamos a distinguir entre lo que es una etiqueta y lo que es la esencia. Luego, veremos el mecanismo de este renacimiento, la autoridad que se hereda, cómo se activa ese poder en el día a día y finalmente la gran metamorfosis que se promete. A ver, el punto de partida de todo esto es una pregunta bastante simple. ¿Qué nos define? ¿Lo que dice la sociedad, las etiquetas que nos ponen o algo que va más adentro? Esta creencia se enfoca justo ahí, en resolver esa tensión entre la identidad que nos dan y la que, según esto, realmente somos por dentro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el contraste es brutal. Por un lado, la palabra cristiano se ve como una etiqueta externa, algo que nos ponen los demás. Por el otro, hijo se presenta como una naturaleza interna, una esencia basada en lo que llaman una genética espiritual. La diferencia es gigante. Uno admira desde afuera, el otro posee desde adentro. Ok, muy bien. Si la meta es este cambio de esencia tan radical, la pregunta del millón es, ¿y cómo pasa eso? No es magia. Se describe como un proceso casi biológico, pero claro, a nivel espiritual. El catalizador de todo es algo que se llama la simiente incorruptible. A ver, para que se entienda, imaginen que la palabra de Dios funciona como si fuera un ADN espiritual. Cuando esta semilla es recibida, no solo te informa, sino que literalmente engendra una vida nueva, cambia la constitución interna. Y este proceso, esta especie de renacimiento, tiene 3 fases muy claras. Primero, se recibe la semilla. Segundo, esa nueva naturaleza empieza un proceso de gestación interna. Y el paso final es la gran transformación. Se pasa de ser un alma viviente que simplemente existe a un espíritu vivificante, alguien que activamente da vida y opera con poder divino. Ahora, una vez que se establece esta nueva identidad de hijo, ojo, no es solo para tener un título bonito. Viene con una autoridad real. Una que se ejerce a través de 2 roles que son súper poderosos y se complementan. Y aquí los tenemos, los roles de rey y sacerdote. Como rey, se ejerce gobierno hacia afuera, para dominar las circunstancias del mundo. Como sacerdote, el enfoque es hacia adentro y hacia arriba, servicio, enseñanza y, sobre todo, conexión con lo divino. Y en el día a día, ¿cómo se ve esto? Bueno, la diferencia es súper clara. El lenguaje del rey es de autoridad directa. Yo ordeno, yo reclamo, yo echo fuera. Su campo de acción es la confrontación. En cambio, el sacerdote usa un lenguaje de servicio. Yo enseño, yo sirvo. Su enfoque es construir y conectar. Entonces, ¿cómo se lleva toda esta autoridad a la práctica? Aquí es donde entran en juego lo que se denomina tecnologías espirituales. Pensemos en ellas como herramientas activas para que ese poder interior tenga un efecto real y tangible en el mundo físico. Y estas son, digamos, las herramientas de la caja, las acciones concretas. La idea es actuar, no solo esperar. Decretar es darle órdenes a un problema. Extraer es sacar la solución desde el propio espíritu. Despojar es una acción directa para echar fuera lo negativo. Y reclamar es usar la Biblia como si fuera un documento legal para exigir lo que se considera una herencia. Vamos a hacer zoom en una de las más potentes, la idea de despojar. El concepto es sencillo. No tratar la pobreza o la enfermedad como algo que hay que aceptar, sino como un intruso ilegal en la propia casa, a quien se tiene toda la autoridad para desalojar. Y el lenguaje que se utiliza aquí, es de una autoridad total. Escuchen esto con atención. Toda pobreza, toda escasez, la arrojo al abismo, al basurero. Fíjense que no es una petición, no es un por favor. Es una orden directa de expulsión, tratando lo negativo como si fuera basura espiritual que hay que desechar. Bueno, y con todo esto llegamos a la parte final, a la culminación de este viaje. Después de transformar la esencia y activar el poder, ¿cuál es el destino final? Aquí es donde esta teología explora la metamorfosis definitiva. Para entender esta última etapa, la analogía que se usa es buenísima. Es la de la crisálida.
El cuerpo físico es visto como un estuche temporal, tal cual como el capullo de la oruga, un recipiente necesario para la gestación, sí, pero que nunca fue pensado para ser la forma final. Es que el contraste es de la noche al día. Por un lado tenemos el cuerpo terrenal, descrito como animal, corruptible, débil. Por el otro, el cuerpo celestial, que es espiritual, glorioso, poderoso e incorruptible. Es literalmente el paso de la oruga a la mariposa. Y aquí una aclaración súper importante sobre esta palabra, extraterrestre, porque puede prestarse a confusión. En este contexto no tiene nada que ver con vida en otros planetas. Se usa en su sentido más literal, extratierra, o sea, fuera de esta tierra. Un ser celestial es alguien cuyo origen y naturaleza no son de esta dimensión física, sino de una superior. Así que, para cerrar, nos quedamos con una pregunta que lo resume todo. Toda esta estructura de creencias se basa en una premisa fundamental. La identidad interior da forma a la realidad exterior. Si eso es así, la gran pregunta que queda en el aire es, ¿qué tipo de realidad manifiesta una esencia que se define a sí misma como divina, celestial y eterna?